Universidad del Cauca Televisión. Universidad del Cauca presenta su punto de encuentro con la problemática regional. Un espacio de diálogo y reflexión. Perspectivas. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Perspectivas, programa de opinión y actualidad que realiza la Universidad del Cauca. Saludamos a todos los televidentes que nos están acompañando a través del canal universitario Zoom Televisión y los canales locales de Popayán. Hoy vamos a referirnos al proceso electoral que vive Colombia para la elección del presidente de la República el próximo 29 de mayo. Y por ese motivo hemos invitado al profesor Eduardo Andrés Chilito. Él es docente del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, pero también es el coordinador regional de la Misión de Observación Electoral en el Departamento del Cauca. Bienvenido, profesor Eduardo Chilito, aquí a Perspectivas. Muchas gracias, Pilar, por la invitación y un saludo a la teleaudiencia. Bueno, profesor, hablemos primero de las elecciones que se realizaron el 13 de marzo para el Congreso de la República y también las consultas que se realizaron de alianzas para escoger candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué datos tiene sobre esos resultados ustedes como misión de observación electoral que realizaron aquí en el Departamento del Cauca? Bueno, generalmente hay que ubicarlo en dos planos, ¿no? En el caso de Colombia son dos factores que entran en juego, el tema de la violencia y el del fraude electoral. Podríamos decir que hay un parte alentador respecto al primer factor, el de la violencia, porque aunque hubo hechos que lamentar no fueron considerables, no fueron muchos, no se extendieron a través del territorio nacional, no fueron tan comunes, sino se ubicaron en unos lugares concretos, ¿no? Esto lo decimos o lo planteamos así en la medida de que habíamos advertido una situación bastante difícil, bastante compleja, ¿no? En relación de la actividad de muchos grupos armados ilegales en algunas regiones del país. Sin embargo, esto no se dio de una manera tan marcada como en otras ocasiones. Precisamente, profesor, qué pena que lo interrumpa, frente a lo que pasó ahora el 13 de marzo, a lo que sucedió hace 4 años, ¿hay alguna diferencia? Sí, claro que sí, de eso yo creo que hablaremos en un momento, porque hay preocupación en ese sentido, no por los hechos que antecedieron propiamente al certamen electoral, podríamos decirlo víspera de las elecciones del 13 de marzo, pero si hacemos un barrido respecto a lo que nos arroja este año electoral que va de marzo a marzo y se prolonga tal vez hasta junio, hay ciertas preocupaciones. Sin embargo, el certamen electoral propiamente dicho no se vio afectado salvo una serie de situaciones. La situación preocupante se vino a dar propiamente en las cuestiones relacionadas con temas de fraude, que muchas veces la ciudadanía las pasa por alto, muchas veces las autoridades no toman las acciones pertinentes, y esto ha ocurrido propiamente de acuerdo al desarrollo propio del certamen electoral del día 13 de marzo, donde se vieron comprometidos algunos jurados de votación. Que para los televidentes que nos están acompañando, ¿qué se cataloga como fraude electoral? Hay varios, ¿no? Hay varios asuntos que están comprometidos con el fraude electoral. Algunas prácticas son de carácter delictivo y que están contempladas propiamente por el Código Penal. Hay varias, algunas determinadas por las actuaciones mismas de los candidatos, los ciudadanos y las mismas autoridades, ¿no? Que pueden intervenir de alguna u otra forma en el normal desarrollo del certamen electoral. En ese sentido, como bien lo viene diciendo, podríamos dar un parte favorable en el sentido propio de la violencia, en el desarrollo propio del certamen electoral. Situaciones que ocurrieron de violencia en Meta, por ejemplo, algunas aquí en el Departamento del Cauca, una propiamente lamentable, que fue el asesinato del exalcalde de López de Micay, 2 días antes del certamen electoral del 13 de marzo, algunos hostigamientos en el norte del departamento, una situación también de confrontaciones armadas en el municipio de Argelia, en el Mango concretamente, hubo por ahí
un hostigamiento por parte, no se sabe, de un grupo sin identificar, que muy temprano en la mañana pues generó una confrontación con la fuerza pública, pero no impidió que la gente saliera a votar. Bueno, profesor, estos resultados de la misión de observación electoral frente a de las elecciones del 13 de marzo, ¿ya se publicaron, ya se puede tener acceso a esta información? Sí, en nuestra página www.moe.org.co encontramos todos los comunicados, los informes. De hecho, salieron muchos comunicados, porque esta situación acerca de la certeza, ¿no?, de los resultados se extendió como un poco más de 2, casi 3 semanas, debido a una serie de dificultades que rodearon a este certamen. ¿Y fueron comunicados a las diferentes entidades que tienen a cargo, la registraduría, la fiscalía, la Contraloría, Procuraduría? Bueno, nosotros no somos autoridad, pero informamos, ¿no?, acerca de algunas anomalías, ¿no?, que se pueden haber presentado. Y entre ellas, ¿no?, algunas informes que se entregan por parte de las coordinaciones regionales, los mismos observadores y la misma ciudadanía, ¿no?, claro, ¿y que medios se comunica de comunicación? con la MOE. Sí, medios de comunicación, entre ellas el papel de los jurados. Empecemos por ahí. Hubo dificultades respecto a esto. Yo creo que esto viene animado por un asunto que le han tendido a denominar polarización, ¿no?, política, entre algunas campañas, candidatos, y esto ha llevado que en algunos casos los mismos jurados de votación tomen partido, intervengan, se acaloren un poco a la hora del conteo de votos, y esto genera dificultades y desconfianza, ¿no?, por parte de la ciudadanía muchas veces. En ese orden, también un primer factor, ¿no?, que generó también traumatismo ese día fue que se cayó la página de la registraduría, lo que impidió que algunos votantes no supieran dónde iban a votar, dónde les correspondía votar, lo que retrasó en algunos centros de votación el acceso de estos mismos. Se superó, claro, después de las 10 de la mañana, sin embargo quedó el sinsabor, fue el primer hecho. Después todo se concentró, sin desconocer que hay irregularidades también en el desarrollo del proceso electoral, compra de votos y demás, que la gente denuncia, pero nosotros alertamos a las autoridades. Y todo se concentró, las miradas, al igual como ocurrió en las elecciones presidenciales de 2018, en el formulario 14. La MOE lo advirtió con antelación un mes antes. Ese formulario le va a generar dificultades a los jurados de votación en su diligenciamiento. Y ahí es donde intervienen los testigos. ¿Es en el tema de la manipulación de los números? Podría ser, pero también el formulario no lo entendemos muchas veces, tiene 3 versiones hasta que se depura. Generalmente se le toma la foto al que tiene las tachones, las enmendaduras, lo que genera muchas veces desinformación, ¿no? Y empieza con los mismos testigos a veces. En esa medida también se ven comprometido el tema de las capacitaciones, ¿no?, tanto de jurados, de testigos. Ese es un reclamo que se hizo por parte de la MOE, se advirtió para que los jurados estuvieran muy bien capacitados, ¿no? Tal vez la dificultad no va a ser mayor ahora porque la tarjeta electoral no tiene tantas dificultades como la tiene la otra, ¿no? Solamente sería un solo tarjetón a diferencia del 13 de marzo. Eran 7 en algunos casos cuando se votaba en las zonas rurales por la circunscripción especial de víctimas, por ejemplo. Bueno, profesor, vamos a nuestro primer corte de promocionales y ya regresamos para hablar sobre cómo se está preparando el país para las elecciones del próximo 29 de mayo para la presidencia de la República. Ya volvemos. Regresamos. Queremos darte la bienvenida a tu universidad. Será un reencuentro con nuestros compañeros, amigos y profesores. De nuevo compartiremos en aulas, pasillos, cafeterías, espacios deportivos y culturales. La universidad se preparó para este momento y hoy se hace realidad con el retorno presencial a todas las actividades académicas. Recuerda que debemos seguir cuidándonos porque el virus no se ha ido, pero entre todos saldremos adelante y cumpliremos nuestras metas. Volvemos con ustedes a Perspectivas. Hoy tenemos como invitado al profesor Eduardo Andrés Chilito del Departamento de Ciencia Política, pero también el coordinador regional de la Misión de Observación Electoral, y con él venimos dialogando cómo nos estamos preparando para esa cita con la democracia el próximo 29 de mayo, cuando se elige presidente de la República.
Bueno, profesor Chilito, hablamos sobre esas elecciones del 13 de marzo, que fue para el Congreso, para las consultas también entre las alianzas y otras elecciones que también se realizaron, sobre esas circunstancias que se presentaron, esos factores de riesgo electoral que también se presentaron. ¿Usted cree que con todo lo que hemos hablado sobre el tema del papel de los jurados, el papel de los testigos, los hechos de violencia, se han tomado correctivos para afrontar estas elecciones que vienen? Bueno, hablemos primero del tema de fraude, ¿no? Aunque yo empecé hace rato hablando, denunciando situaciones que tenían que ver con violencia y concretamente del Cauca, pero nos podemos detener a este aspecto para después retomar violencia ya en detalle en lo que ocurre en el departamento del Cauca. Hace un momento lo decía, ¿no? El papel de los jurados fue un asunto preocupante, dirigido propiamente al tema de la capacitación. De parte de la MOE se insistió sobre este asunto, se han tomado los correctivos por parte de la registraduría, de igual forma, ¿no? La preparación, simulacros alrededor del conteo de votos, la parte del escrutinio, que fue un asunto clave. Pero hacia allá va precisamente las sugerencias. Yo creo que las campañas se dieron cuenta de la importancia, ¿no? Del papel de los testigos electorales. Las dificultades, y se prepararon muy bien ahora, porque tuvieron que sortear dificultades, como entre ellas llegar el día de las elecciones y ver cómo se le cambió de puesto de centro de votación a un determinado testigo sin haber sido informado. Ya no estaba en Popayán, sino estaba, por ejemplo, en otro municipio, y eso genera ciertas dudas. Los testigos electorales son nombrados o designados por los mismos partidos. Por los mismos partidos, tienen una capacitación, tienen una... que es diferente a los jurados, que son los que tienen que hacer el tema de todo el proceso de conteo de votos, claro, y todo lo demás. Y están certificados, ¿no? estos testigos. Entendieron que no era un asunto simplemente del despliegue de estos mismos para efectos del conteo de votos. A boca de urna, como se dice, sino que entendimos, de acuerdo a la situación que ocurrió con el escrutinio que se extendió por más de 2 semanas, que ahí también es vital, ¿no? el papel de los testigos electorales y otra serie de observadores, entre ellos los de la MOE, por exactamente, ejemplo. A eso vamos también, al otro rol que tienen son los observadores, que también se ven cuando la persona va a ir a votar. Sí, nosotros no tomamos partido, ¿no? Simplemente observamos. Y hay observadores de la MOE, pero también hay observadores internacionales. Observadores internacionales, nos acompañaron 2, pero tuvimos una relación como muy cercana con Unión Europea, propiamente, solo Unión Europea, no recuerdo si la OEA estuvo, creo que la OEA sí nos visitó, no lo recuerdo muy bien, pero tengo claridad respecto al despliegue que hizo por primera vez la Unión Europea, y contamos con 4 observadores, ya lo recuerdo. La observación internacional de la MOE, que tuvo 2 representantes de la Embajada Británica, y una observadora, una periodista española que nos visitó. Esta vez no vamos a tener mucho, solamente un observador suizo, pero que ya reside aquí en el departamento del Cauca. Bueno, profesor, estos agentes que podemos llamar, que son los testigos, los observadores, ayudan a garantizar de cierta manera, pues podemos decir, alguna transparencia en el proceso democrático. Sí, porque yo creo que la comunidad internacional está expectante, ¿no? Más aún cuando lo que le antecede, ¿no? a estos eventos electorales, el de 2018, el actual, y lo que tiene que ver con el cumplimiento, ¿no? Lo pactado en el acuerdo de paz de La Habana, y miren que todavía tiene serias implicaciones, ¿no? En el desarrollo de los eventos electorales. Solo hasta hace 2 meses, un poco de 2 meses, se eligió a las víctimas, ¿no? Tuvieran la oportunidad de ser elegidas a través de una circunscripción propia, que esto es conseguido a través, ¿no? del Acuerdo de La Habana. Y hay que ver, ¿no? Y hay que evaluar efectivamente cómo están las víctimas, qué ha pasado con las FARC, y todo ese tipo de situaciones creo que entran en juego y ambientan, ¿no? todo lo que es el proceso electoral hasta el que viene el día 29 de mayo. Profesor, ¿cuál va a ser el papel de la MOE en estas elecciones del 29 de mayo?
el de siempre, el de salir a observar. Yo siempre recalco que nuestro papel, no solamente nuestra actividad, no queda supeditada, aunque es definitiva en el día electoral, el día D, como le llamamos nosotros, pero también nuestro trabajo viene desde mucho antes, en el Congreso de la República, viendo qué se tramita en materia político-electoral, las reformas políticas, los micos que a veces aparecen por parte de algunas, ya sea del gobierno de turno, ¿no?, que decide reformar o reglamentar, ¿no? En este caso vimos que el tema del Código Electoral, pues, tenía puntos favorables, otros no, y bueno, quien tomó la última decisión, por ejemplo, en este caso fue la Corte Constitucional para que no avanzara, ¿no? Y fuera promulgado. Ustedes tienen plataformas informativas que también ayudan a orientar al ciudadano en este proceso electoral, como Pilas con el Voto, en la misma página de la MOE. ¿Qué ofrecen ustedes a la persona, al ciudadano que quiere participar en esta democracia de manera transparente y que no quiere ser influenciado por los diferentes partidos? Lo importante es vincularse a la observación, ¿no? En este caso, pues, tenemos la relación estrecha con la Universidad del Cauca, tenemos un convenio y pues eso facilita, ¿no?, que los estudiantes interesados salgan. Cubrimos, esta vez vamos a cubrir la mitad de los municipios del departamento, ya vamos en 19, ya vamos a llegar a la mitad. Tuvimos dificultades, ¿no? La pandemia nos jugó una mala pasada para tener ese contacto con los observadores antiguos, pero el ciudadano del común lo puede hacer, y lo puede hacer denunciando, informando, a través de nuestras plataformas, la www.moe.org.co, y hay un aplicativo que también se puede descargar, que es el pilasconelvoto.com. ¿Qué es pilasconelvoto.com? Claro, usted reporta una anomalía, una irregularidad, tal vez un delito, ¿sí?, un presunto delito que lo esté cometiendo, puede ser infraganti a alguien. Usted toma la foto, usted envía el mensaje de voz y de manera, dependiendo de la gravedad del asunto, pues le conservamos el anonimato de la denuncia o de la información, y nosotros pues la tramitaríamos, ¿no?, ante las instancias respectivas. Esto está amparado en el artículo 40 de la Constitución Política de 1991, donde todo ciudadano tiene el derecho de hacer control político, y los procesos electorales pues no están exentos de ello. Bueno, la MOE también a nivel nacional ha estado trabajando con la registraduría para poder garantizar una democracia pues transparente, podemos decir. Usted como observador también, ¿cómo ve que la registraduría está asumiendo estos correctivos de las fallas que se presentaron el anterior 13 de marzo? Mire, a nosotros nos llovían críticas el 14 de marzo, a raíz de esta situación que pasó con el escrutinio. Ante un eminente fraude, decían, la MOE no ha reportado y no ha dicho nada. Sí. Las indicaciones por parte de nuestra directora fue mantener la calma y esperar, porque nosotros tenemos claro que las elecciones todavía no se acaban, y eso es lo que tratamos de entender, y eso hace parte de la pedagogía. Las elecciones avanzan aún en el escrutinio, es una etapa muy definitiva, como lo pudimos ver, ¿no? Vimos que muchas organizaciones, entre ellas una, pues entre comillas se benefició de este proceso, de este escrutinio, ¿sí? Porque pues se rescataron una cantidad de votos, es que es algo impensable, 1,5 millones de votos que se rescataron, que se habían perdido y que aparecen. Entonces, eso lo decía Alejandra, nosotros no podemos tomar partido de un día para otro, tenemos que concentrarnos en los escrutinios departamentales para ver qué ocurre, y ahí intervienen otro tipo de autoridades, los jueces, los notarios, ¿sí?, intervienen, y yo creo que cuando ya hay una sanción, se han recontado los votos, con los ojos de muchos ciudadanos, de autoridades, de los mismos candidatos, de las mismas campañas, pues ya se toma una determinación, ¿no? Se plantea un reescrutinio, ¿no?, una cuestión que no está contemplada que sale de todo marco legal y generaba muchas dificultades, ¿no?, porque ya la cadena de custodia ya se había perdido y pues iba a generarse un inconveniente aún mayor. Pero importante tener en cuenta este tipo de acciones, y que las vamos
valorando a medida que la experiencia nos lo va dictando en este tema. Nunca antes había tenido esta dificultad, pero yo creo que ahora en adelante candidatos, campañas, ciudadanos van a estar muy atentos a lo que ocurre en el escrutinio. ¿Qué podemos decir del papel de los jurados para estas elecciones? Importante que hagan su trabajo con mucha responsabilidad. Corren riesgos, ¿no? En el momento en que no cumplan con lo que se les ha encargado. Se pueden ver comprometidos en faltas disciplinarias, sanciones. Yo sé que el país está muy polarizado, a veces los jurados intervienen y es importante en este caso que cumplan con su labor de la manera más transparente posible. Bueno, vamos a nuestro segundo corte promocionales y ya regresamos para hablar sobre el mapa de riesgos actualizado que acaba de llegar a la misión de observación electoral. Ya volvemos. Regresamos. Queremos darte la bienvenida a tu universidad. Será un reencuentro con nuestros compañeros, amigos y profesores. De nuevo compartiremos en aulas, pasillos, cafeterías, espacios deportivos y culturales. La universidad se preparó para este momento y hoy se hace realidad con el retorno presencial a todas las actividades académicas. Recuerda que debemos seguir cuidándonos porque el virus no se ha ido, pero entre todos saldremos adelante y cumpliremos nuestras metas. Regresamos con ustedes a Perspectivas. Hoy estamos hablando sobre esa cita con la democracia que tenemos todos los colombianos el próximo 29 de mayo para elegir el presidente de la República. Y por ese motivo nos acompaña el profesor Eduardo Andrés Chilito, que él es profesor del Departamento de Ciencia Política, pero también es el coordinador regional de la misión de observación electoral en el Departamento del Cauca. Profesor, ya hemos hablado sobre esos riesgos, sobre esos factores, sobre el papel de jurados, de testigos, todo lo que concierne a esta cita con la democracia que se vivió el 13 de marzo y la cual nos prepara también para este 29 de mayo. Hablemos sobre ese mapa de riesgos que usted ya tiene actualizado sobre lo que sucedió el 13 de marzo y que me imagino servirá también para tomar más correctivos para este 29 de mayo. Claro, hablamos de fraude, el mapa también está constituido por elementos de fraude, pero en regiones como esta termina siendo también muy expectante el asunto de la violencia, de ¿no? violencia, porque sí. nos afecta mucho por la presencia de diversos actores armados ilegales y hechos de violencia en concreto que ocurren día a día en las diversas subregiones de aquí del departamento, algunas más golpeadas por la violencia que otras, ¿no? Para tener en cuenta la subregión norte o la región suroccidente, Bueno, por pero ejemplo. en hechos de violencia también se han presentado hechos violentos en las últimas semanas aquí en el departamento del Cauca que uno pensaría que fuera aislado, pero de pronto repercute en estas elecciones. Sí, yo lo decía hace rato, durante el certamen electoral no hubo hechos considerables que lamentar, ¿no? Pero en gran medida, ¿no? Sí los hubo. Pero le voy a decir un dato, Pilar, y a los televidentes. Según la MOE, este es uno de los, comparándolo con otras elecciones, el periodo 2021-22 es el periodo preelectoral más violento de los últimos 12 años. ¿En el Cauca o en el país? En el país, 581 hechos de violencia, 66 ocurridos aquí en el departamento del Cauca. Pero para que no se me alarmen, no hechos de violencia no necesariamente tienen que ser asesinatos. Amenazas ¿sí? también. Amenazas, desplazamiento, extorsiones. Ahora hay otros indicativos, por ejemplo el de violencia política contra la mujer. Bueno, hay cantidad de indicativos, ¿no? que entran en juego. Por ejemplo, el no dejar, el limitar, ¿no? el acceso a algunos candidatos, a algunos municipios, y todo ese tipo de situaciones entran en juego. Aquí hay algo particular que sí lo quisiera anotar, porque uno diría, bueno, lo estamos hablando en términos preelectorales, es decir, lo que nosotros registramos de marzo de 2021 a marzo de 2022. 581 hechos de violencia, 66 corresponden a Cauca, pero en ese orden hay que entender por qué Cauca
termina siendo preocupante. De esos 581, 103 son asesinatos y están dirigidos a liderazgos sociales, comunales y políticos. En todo el país. En todo el país. De esos, 17 le corresponden al departamento del Cauca. En un año. En un año, y nosotros lideramos, lastimosamente, esas cifras de violencia. Esas cifras, esos números, ¿no? Que se plantean. En términos generales, pues Bogotá tiene el mayor número, sorprendente. Bueno, Antioquia también está por ahí, pero hechos de violencia en general, ¿ya? Lo preocupante en Cauca son los asesinatos a líderes sociales, porque como aquí lo que se cuenta son, a nivel del país, liderazgos sociales, comunales y políticos, vemos que en el caso del país las afectaciones respecto a los liderazgos políticos aumentaron considerablemente. Y esto en comparación al 2018, ni qué decir. Es decir que el tema político, los liderazgos sociales en regiones como nuestra están a la orden del día, ¿no? Y que se ve materializado en asesinatos y amenazas, lamentablemente. Pero lo que contiene esta etapa preelectoral, en este caso, es que muchas acciones pueden dirigidas a los liderazgos políticos. Y esto afecta el tema de los resultados también, se podría decir. Sí, claro que sí. En algunos casos vemos que no es casual que el Clan del Golfo, por ejemplo, o el paro armado del ELN vaya dirigido precisamente a quienes estén impulsando campañas acá en los territorios. La violencia está interfiriendo en la democracia. Sí, claro que sí. Entonces no es casual, ¿no? Lo del Clan del Golfo, no es casual lo del paro armado del ELN, y que son como los antecedentes propios. Algo particular para tener en cuenta como antesala a este evento electoral en Cauca. Sin lugar a dudas, el norte del departamento. Las cifras de desplazamiento en Buenos Aires son preocupantes. 600 familias desplazadas, que en términos electorales se traducen en muchos votos, claro, en cantidad de votos. Ni qué decir Argelia. Argelia no sé cómo vaya a estar propiamente para ese día, porque la situación de desplazamiento es bastante compleja. Bueno, eso es preocupante, ese panorama de violencia que puede repercutir en esta cita con la democracia que tenemos todos los colombianos el próximo 29 de mayo. Profesor Eduardo Chilito, muchas gracias por compartir con los televidentes, con el programa Perspectivas, todos estos datos de la misión de observación electoral y finalmente pues un mensaje, usted como observador en este proceso para todos los colombianos y especialmente para todo el departamento del Cauca. Bueno, para nosotros lastimosamente en Colombia nos toca votar en estas condiciones, observar en estas condiciones, ¿no? Muchas veces determinadas por situaciones de violencia, ¿no? Que son como las más visibles, pero también pasamos por alto otra serie de situaciones donde nosotros como ciudadanos también estamos comprometidos. El fraude, denuncien, alerten, informen si identifican situaciones anómalas durante el certamen electoral del próximo 29 de mayo. Hay situaciones que a veces pasan desapercibidas. Cuando el jefe condiciona al trabajador, por ejemplo, que vote por un determinado candidato, lo obliga so pena de perder su trabajo. Todo ese tipo de situaciones entran en juego y muchas veces por desconocimiento la ciudadanía pues no denuncia. Entonces, salir a votar de una manera muy consciente, ¿no? Y hacerlo de una manera transparente y muy limpia. Esa es la invitación por parte de la Universidad del Cauca y de la misión de observación electoral. Bueno, a ustedes muchas gracias y los esperamos en un próximo programa de Perspectivas. Universidad del Cauca Televisión.